Bien, pues bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar el día de hoy acerca de las anomalías congénitas o de estas anomalías genéticas que se pueden desarrollar en algunas ocasiones en estos procesos de formación embriológico. Hay que recordar que estas alteraciones genéticas como tal o estas anomalías que se pueden presentar en el desarrollo de estos productos, pues van a estar divididas o clasificadas en tres grandes grupos: las anomalías cromosómicas, las anomalías o alteraciones mendelianas y las anomalías o alteraciones multifactoriales. Hay que recordar aquí varios aspectos importantes, como en el aspecto de las alteraciones cromosómicas, cómo se conforman precisamente estos cromosomas, cuál es la estructura, cuáles son los componentes como tal, y recordar precisamente que vienen de un conjunto de material genético que está eh, transmitiendo, digamos, esta información genética a partir de esa información o de estas instrucciones que están dadas en estos cromosomas. Las alteraciones mendelianas, pues son aquellas que van a seguir precisamente esta característica hereditaria. Si recordamos nosotros el papel que ha tenido Mendel en todo el desarrollo de la genética, pues entenderemos precisamente cómo se da la descendencia de este tipo de características. Y los aspectos multifactoriales, pues como su nombre lo dice, es aquellos en los cuales las alteraciones vienen dadas por varios factores que están participando para poder observar una misma alteración. Bien, iniciaremos entonces con las alteraciones cromosómicas, que básicamente las podemos clasificar en tres grandes grupos, que son las alteraciones en el número de cromosomas, las alteraciones en la estructura de los cromosomas y las aberraciones cromosómicas, que pueden ser errores, digamos, de esta manera, a nivel de los cromosomas autosómicos o de los cromosomas sexuales. Recordar, los cromosomas autosómicos son los que se encuentran desde el par 1 hasta el par 22, y el par 23 es aquel que corresponde a los cromosomas sexuales. Cuando nosotros observamos precisamente un cariotipo, como la representación que tenemos aquí en la imagen, pues podemos comprender en muchas de las ocasiones qué es lo que está pasando en esta persona, en este individuo precisamente, de la cual estamos viendo una cromosomopatía, y que pueden ser muy diversas, ¿sí? Y que depende precisamente de cuál es el cromosoma o los cromosomas que se estén viendo afectados. Sin embargo, las anomalías fenotípicas que se producen por este desequilibrio genético van a alterar, obviamente, el desarrollo normal de nuestros productos o de los embriones como tal, y hace que los pacientes tengan el mismo tipo de anomalías cromosómicas y tengan las características comunes entre sí. Por eso es sencillo observar estos aspectos físicos entre los diferentes tipos de síndromes, por ejemplo, que ocurren, como el síndrome de Down, del cual hablaremos más adelante, y que normalmente vemos a los pacientes con las mismas características o con características muy similares en rasgos faciales, corporales, ¿sí? Físicos en general. ¿Okay? Y en este caso, pues las cromosomopatías se dividen en cuestión de incidencia, de frecuencia, en el número de las personas que nacen con ellas, pues más del 50% se va hacia un aborto espontáneo. ¿Por qué se da esto de los abortos espontáneos en más de la mitad de los casos? Bueno, recordemos que en el ciclo celular nosotros tenemos puntos de control, y que estos puntos de control precisamente son los que están marcando la pauta de cuál es el ritmo, digamos, correcto de ese ciclo. Recuerden que pasamos por la fase G1, la fase S, la fase G2, la fase M, y que en cada fase tenemos puntos de control específico donde se revisa el material genético. Si en esas revisiones que se están haciendo en el ciclo celular nos damos cuenta que hay un problema, entonces el organismo automáticamente lo va a rechazar, ¿sí? Por el efecto que tiene precisamente el hecho de verificar que algo está mal ahí. Entonces, como algo anda mal ahí y no es compatible precisamente con el desarrollo de un embrión, en este caso, pues se elimina. Por ejemplo, si hubiera una monosomía, ¿sí? En el par 1, pues esto es incompatible con la vida. Es decir, si hubiera un solo cromosoma en este par 1, es incompatible con la vida y se va a eliminar el producto. Hasta el 0.7%
de los embriones con alguna cromosomopatía nacen, ¿sí? Nacen vivos, pero la esperanza de vida pues es muy corta, suelen precisamente fallecer a los pocos, incluso a las pocas horas de nacidos, y hasta el 7.5% de las concepciones, pues bueno, desarrollan la cromosomopatía como tal y tienen cierta expectativa de vida, cierta esperanza de vida, y es lo que nosotros podemos observar en los pacientes que tienen estos síndromes. Bien, iniciaremos entonces con las anomalías en el número de cromosomas, ¿sí? Las conocidas, pues obviamente son las trisomías, quizá la que más podamos recordar sea la trisomía 21 del síndrome de Down, pero existen otras alteraciones en el número de cromosomas, como puede ser el síndrome de Edwards, puede ser el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Patau, que en este caso los cromosomas que se están afectando son los del par 18, para el síndrome de Edwards, para el síndrome de Patau, el cromosoma o el par 13, y para el síndrome de Klinefelter, pues el par 23, ¿sí? En este caso, pues bueno, vemos aquí algunas imágenes precisamente de estos pacientes como tal, y algunas de las características que nosotros podemos observar en relación a esto, ¿sí? Con estos pacientes, pues son las que vemos aquí en pantalla y que podemos observar, por ejemplo, en el caso del síndrome de Edwards, que son personas, son pacientes que nacen con una característica con los puños apretados, que es una de ellas, que también en ciertos casos tienden a tener una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de hígado o cáncer de riñón, ¿sí? Y entonces, pues esto obviamente merma esa calidad de vida, pueden tener un desarrollo inadecuado de las extremidades, y bueno, son ciertas características que podemos observar. Para el síndrome de Patau, pues nosotros vamos a poder observar anomalías a nivel del sistema nervioso central, a nivel del rostro, a nivel renal, a nivel del corazón, de los miembros y del abdomen, ¿sí? Entonces, recuerden que los cromosomas son estas instrucciones, ¿sí? O son estos capítulos del libro enorme que tienen las instrucciones como tal y que dependiendo de cómo leamos el capítulo, pues se va a dar la interpretación. Cabe recordar que también depende de cómo esté escrito ese capítulo con esas instrucciones para poder atender las instrucciones. Si en este caso vemos que hay un número adicional de cromosomas, pues obviamente se estarán leyendo esas instrucciones también y generalmente son las que están generando este tipo de síndromes. En el caso, por ejemplo, del síndrome de Klinefelter, vemos cómo estas personas tienen una deficiencia en la producción de la testosterona, lo cual es lógico pensarlo porque si analizamos aquí la carga genética para el cromosoma sexual femenino, pues está duplicada porque aquí precisamente son dos cromosomas X los que están en esa posición, y entonces digamos que de cierta manera el cromosoma femenino, el cromosoma X, pues está ganando. Sí hay un cromosoma Y, pero la parte femenina digamos que está ganando. Entonces se da una deficiencia precisamente de testosterona en este caso, y obviamente con ello, pues muchos de los aspectos que están relacionados a un mal desarrollo o un desarrollo inadecuado en el caso de los varones. Por ejemplo, una característica es que estos pacientes producen poco o prácticamente nada de espermatozoides y entonces obviamente vienen problemas de infertilidad y puede haber otras causas relacionadas a esto. Bien, ahora las anormalidades estructurales, estas que acabamos de ver eran las anormalidades en el número. Ahora estudiemos las anormalidades estructurales, que son las que ocurren de manera muy puntual en los cromosomas. Cada cromosoma tiene una serie de instrucciones o un capítulo, digamos, ¿sí? Y entonces, en cada uno de estos cromosomas y de estos capítulos que van a tener, que son esos genes, y que se van a expresar posteriormente, pues vamos nosotros a poder observar que existen anormalidades como tal, en donde yo puedo borrar instrucciones, duplicar instrucciones, intercambiar instrucciones, en el caso de la translocación, eh, invertir las instrucciones, es decir, primero voy del paso 3 al paso 2 al paso 1, en lugar de ir del 1, 2 al 3, ¿sí? Se invierten precisamente.
Y hay otros en las cuestiones donde se pueden eliminar los extremos del cromosoma y entonces el cromosoma se va a anillar. Entonces es como un poco complicado toda esta parte de poder leer esa instrucción, ¿sí? En el caso de las deleciones, pues bueno, ya lo comentaba, es la pérdida de un fragmento de un cromosoma, ya sea de manera terminal, a consecuencia de una simple ruptura del cromosoma o de manera intersticial entre dos rupturas, ¿sí? En este caso, pues bueno, vemos precisamente cómo esta región que codificaba para ciertas instrucciones se pierde, ¿sí? Por alguna razón no se transcribe correctamente esto y hay que recordar precisamente todo este dogma central de la biología para poder comprender qué es lo que está pasando aquí. Hay un error, hay un problema ahí en el dogma central de la biología, específicamente cuando vemos esto. ¿Por qué? Porque esa región que tenía que transcribirse no logra transcribirse precisamente y entonces pues vemos un cromosoma más acortado y está acortado porque le faltan estas instrucciones de aquí, ¿ok? En el caso de la duplicación pues se transcribe pero por dos veces esta misma instrucción y entonces en muchas ocasiones se ven alargados y además de esto pues obviamente se van a estar leyendo por duplicado las instrucciones. Eso obviamente puede generar una condición clínica muy particular. En el caso de las translocaciones, vamos a tener diferentes tipos de translocación y lo hablaremos en un momento más, pero podemos hablar precisamente de que es una transferencia de parte de un cromosoma a otro cromosoma que no sea homólogo, ¿sí? Cabe mencionarlo, y que estas translocaciones pues las vamos a poder observar precisamente como en este caso, donde en este cromosoma tenemos una región o unas instrucciones muy particulares. Imaginen que esto es el capítulo de un libro, ¿sí? Y de un libro A, y este es el libro B, y este es su capítulo. Entonces intercambiamos los capítulos y de pronto pues estamos leyendo acerca de Caperucita Roja y empezamos a hablar del Hombre Araña, ¿sí? Entonces como que no hay una coherencia precisamente en esto y obviamente si la translocación se dio, pues esas instrucciones se van a tener que leer y muchas veces recuerden que esas instrucciones o esa parte del código genético transcribe y traduce para la producción de ciertas proteínas o de ciertas enzimas, ¿sí? Que son necesarias para el desarrollo vital. Entonces, cuando existen este tipo de casos, puede haber este tipo de deficiencias como tal. Tenemos también las inversiones, que implica precisamente que se dé la fragmentación de un cromosoma por dos rupturas y la reconstitución con la inversión del fragmento del cromosoma entre ellas. Pueden ser paracéntricas o pueden ser pericéntricas. Esto dependerá de cómo estemos leyendo ese mensaje precisamente. Normalmente, la cuestión fenotípica de estos individuos que tienen esta particularidad, pues es normal, pero lo que es importante es que en las siguientes generaciones, pues vamos a poder observar precisamente cuestiones clínicas muy importantes, ¿sí? Dando lugar en la mayoría de las ocasiones a ciertos abortos espontáneos, ya lo veíamos, sí, porque son incompatibles precisamente con la vida. Y finalmente, el anillado como tal, que en este caso los fragmentos terminales, les mencionaba, son eliminados, se delecionan y entonces se unen estos extremos que quedaron con estas rupturas y forman un cromosoma en forma de anillo. Por otro lado, mencionábamos que la translocación podía ser de diferentes maneras. Podríamos tener translocación recíproca equilibrada, translocación recíproca desequilibrada y translocación robertsoniana. Una de las características más importantes de esto es que en muchas ocasiones se da la translocación entre los genes no recíprocos, como en este caso que vemos aquí, donde si hay un equilibrio, esto quiere decir que tú me das este capítulo del cual hablamos y yo te doy un capítulo, ¿sí? De ese libro. Es decir, se intercambian en partes iguales estas secciones, estas regiones de instrucciones. En la parte de la translocación recíproca desequilibrada, solamente uno de ellos es el que está brindando la información genética al otro cromosoma y se están estableciendo de esta manera, mezclando precisamente esa instrucción particular, en este caso aquí lo vemos, ¿sí? De nuestro primer cromosoma, se transcribe
y se pasa a ese segundo cromosoma. Y la translocación robertsoniana, que también es muy importante porque aquí vemos precisamente como dos cromosomas, ¿sí? En este caso, dos cromosomas se pueden transponer de cierta manera y generarán un solo cromosoma. Entonces aquí obviamente pues puede haber relación directa hacia cuestiones de aborto, por ejemplo, o bueno, monosomías que en determinado momento pues comprometan la calidad de vida de los pacientes. Y bueno, la parte de las inserciones, ya lo veíamos también, esta es la parte inversa a la de lesión. Aquí, al contrario, es una cuestión donde se toma una parte del primer cromosoma, ¿sí? Una instrucción del primer cromosoma, y se lleva al segundo cromosoma, se inserta como tal esa instrucción y ya queda como parte de ese cromosoma. Entonces, eso pues obviamente también es importante y es necesario considerarlo. En la parte de los isocromosomas, son anomalías en cuestión estructural que ocurren cuando en la división celular el centrómero de un cromosoma se divide de manera errónea y separa los dos brazos en lugar de las cromátides. Esto hace que los cromosomas se formen de una manera simétrica. Si nosotros pusiéramos aquí una división, pues vamos a ver que tiene las mismas instrucciones en relación reflejada, digamos, hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión precisamente con los isocromosomas. Y bueno, generalmente vemos esos isocromosomas en los brazos largos, por ejemplo, del cromosoma X. Ajá. Entonces se pierde una parte de la información. Aquí podemos observarlo, el brazo que se pierde en este caso. Y eso es importante porque si ahí estaban las instrucciones necesarias para el desarrollo de enzimas, tejidos, órganos, etcétera, pues entonces va a ser algo complejo el hecho de que esta persona logre un desarrollo adecuado. Uh -huh. Y finalmente los dicéntricos que se forman, o que son los cromosomas que se forman precisamente por tener dos centrómeros. Aquí podemos observarlo, aquí está un centrómero y aquí está el otro. ¿Cuál es la particularidad con esto? Bueno, hay que recordar que cuando nuestras células están en división, se forma esta placa mitótica, en la formación del uso mitótico se forma la placa metafásica, y entonces el uso mitótico llega y se une a los centrómeros y separa las cromátides como tal, los extremos, digamos, de los cromosomas, o eh, sí, vaya, estas cromátides de los cromosomas, y entonces esto nos lleva a tener una división adecuada del material genético, 50 para ti, 50 para mí, y entonces estas células pues tienen ahora esta dificultad porque el uso mitótico pues está considerado prácticamente para llegar a estos centrómeros, pero estos centrómeros pues no están en cromosomas separados, están en el mismo cromosoma. Entonces puede haber ahí alteraciones importantes, sobre todo a nivel de la división celular. Bien, un ejemplo de una alteración cromosómica estructural es el síndrome, es la que se presenta en el síndrome del cromosoma X frágil, que es un síndrome particularmente importante en las mujeres porque son las mujeres quienes son las portadoras y que pueden transmitir, ¿sí? Propiamente este síndrome. El síndrome de cromosoma X frágil se trata de un punto frágil, ¿sí? Localizado en los brazos del cromosoma X a nivel de la región o de la banda XQ 27.3 y que actualmente se ha considerado como una de las causas hereditarias más frecuentes que se relacionan con retraso mental y que se ha comprobado en personas que sufren de autismo que hasta en el 40% de estos individuos tienen esta presentación, digamos, del cromosoma X frágil. Entonces, puede ser una de las causas de este tipo de anomalías o de afectaciones a la salud que tienen estos pacientes. Y pues bueno, las técnicas convencionales nos sugieren que existe un patrón de penetrancia dominante incompleta y que no permiten, mediante el diagnóstico prenatal, observar precisamente un diagnóstico fiable de esto, y obviamente al no tener un diagnóstico adecuado, pues esto nos imposibilita la detección de varones que puedan ser transmisores no penetrantes como tal, y lo que podemos observar propiamente aquí
Pues es que es una cuestión que está afectando, ¿sí?, a la estructura del cromosoma en la parte terminal de este cromosoma X, pero además que es una cuestión que se transmite, ¿sí?, por parte de estos progenitores, en este caso la madre, que es la portadora del gen, perdón, del cromosoma dañado, digamos, pues puede tener hasta un 50% de probabilidades de transmitirlo y pueden darse los casos de expresión. En el caso principalmente de los hombres, pues es algo donde lo vamos a poder observar porque en el cromosoma o en el par 23 vamos a ver nosotros cómo ese gen, pues ese cromosoma, perdón, con el X frágil, con la estructura inadecuada en esta región, pues es el único que se va a poder expresar en el par 23, ya que es el par sexual. Y no tenemos una carga, digamos, que compense un poquito y que esto pueda hacer que solo sea un portador, como en el caso de las mujeres. Y bueno, algunas anomalías precisamente estructurales que no están balanceadas, vamos a ver nosotros la incidencia, ¿sí? ¿Qué tanto ocurre en la población que nosotros podemos observar a nivel mundial? Pues bueno, síndromes, por ejemplo, como el síndrome de Cri-du-Chat, donde hay una anormalidad estructural, vemos precisamente que la frecuencia es de 1 en 50.000, ¿sí? Entonces, ¿qué dificulta? Vemos por ejemplo, el síndrome de Ward, que es algo complejo porque puede ser 1 en cada 1.000.000 de personas que nacen con el síndrome. ¿Cuál es la dificultad de todo esto? El tener este tipo de números, de frecuencias, nos habla precisamente de que existe una dificultad en el diagnóstico de este tipo de enfermedades, ya que la población también disminuye o es baja y precisamente lo que vamos a tener aquí nosotros es que no tengo personas en las cuales estudiar o no hay suficientes sujetos en las cuales estudiar. Es como hacer una comparativa, por ejemplo, de este tipo de síndromes y hablar, por ejemplo, de una hipertensión, ¿sí? Pacientes hipertensos, pues vamos a tener muchos en el mundo como tal, ¿sí? La frecuencia es muy alta. Y entonces, pues es fácil tomar a estos pacientes, llevarlos a un estudio, entender o tratar de buscar las causas, tratamientos y demás que nos permitan precisamente mejorar condiciones de vida, a que en este caso solamente tengo una persona de cada 500.000 o de cada 1.000.000 de personas y que puedan acceder a este tipo de estudios o de recursos necesarios. Bien, y las anormalidades no estructurales, pues son anormalidades, digamos, que estructurales, perdón, no balanceadas, son anormalidades que tienen que ver sobre todo con la estructura, ¿sí? Y que se da en uno de los dos cromosomas en ese par, por ejemplo. Por eso se les llaman no balanceadas, porque ocurre en este cromosoma, ¿sí? En este par está ocurriendo específicamente en este cromosoma, pero en este no está ocurriendo, ¿sí? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, una lesión a nivel de la región 22q11, que en este caso generará desarrollo de estructuras cardiovasculares y faringeas afectadas, ¿sí? Cuando vemos esta lesión. Entonces, a veces es una mínima región y podríamos decir, bueno, pues es que es una instrucción mínima y aún así, ¿cuánto está afectando? Bueno, pues hablar de anomalías a nivel cardiovascular, pues claro que clínicamente se vuelve significativo. Y ahí tenemos precisamente algunas de las manifestaciones clínicas que podemos ver en esta mutación, que al final de cuentas es una delesión, se está borrando, se está eliminando esa información que estaba en la región 22q11.2, en este caso específicamente, y ya con esa eliminación precisamente de información, pues esto es lo que vamos a ver en nuestros pacientes, ¿sí? Síndromes o características físicas similares que ya me ayuden a diagnosticar en determinado momento. Hay que decirlo, ¿sí? Las anormalidades físicas no siempre son las más importantes, porque vamos a tener nosotros anormalidades fisiológicas, hablando en el sentido de cuestiones enzimáticas o situaciones particulares que en este sentido pues sean muy, muy importantes y que no las vemos, ¿sí? Que se tienen que hacer diagnósticos por laboratorio o cuestiones similares a esto que nos permitan diagnosticar la enfermedad.
Ahora, ¿cuáles son las causas, sí, de todo esto? ¿Cuáles son las razones de que nuestros cromosomas puedan tener alguna anomalía? Bueno, si nosotros entendemos cómo se da la formación normal precisamente de estos cromosomas a partir de todo este dogma central de la biología que hemos platicado, pues también vamos a poder comprender que las causas pueden ser muy diversas porque habrá factores como errores en la división celular, ¿sí? Que ocurren generalmente cuando las células se están multiplicando, se están dividiendo, ¿sí? Y que resultan precisamente en células ya sea con muy pocas o con demasiadas copias de un cromosoma como tal. La mayoría de estas anomalías cromosómicas se van a originar a nivel del óvulo o a nivel del espermatozoide, generalmente. Sin embargo, ya cuando se da la fecundación, también podemos ver anormalidades a nivel del embrión o que vienen, por ejemplo, en el desarrollo del mismo o heredados por algún padre. Bueno, y en este caso vamos a ver también otras causas como cambios estructurales a nivel cromosomal, como los que veíamos ahorita, estas de lesiones, inserciones, translocaciones, anillados, todos estos pueden ser causas precisamente de esto que hemos estado platicando y de las anormalidades y de la parte clínica y de todos los síntomas y signos que podemos ver en estos pacientes. Pero existen también otros factores que pueden ser factores de riesgo precisamente que permitan o que favorezcan que ocurran las anormalidades cromosómicas como tal. Un ejemplo muy claro es la edad materna, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del desarrollo folicular en otra ocasión, hablamos precisamente de que a partir de los 35 años aproximadamente, la calidad de los óvulos, la calidad de los folículos seleccionados para desarrollar el óvulo disminuye de manera significativa. En estudios que se han realizado, se ha visto precisamente que las edades ideales para un embarazo en los humanos radican entre los 20 a los 30 años aproximadamente. ¿Por qué? Bueno, en este caso lo que está ocurriendo es que el óvulo logra una maduración adecuada. Como el óvulo madura de manera adecuada y la calidad del óvulo también es muy elevada, cuando se da el proceso de fecundación, entonces vamos a poder observar el desarrollo correcto del paciente, perdón, del embrión, ¿sí? Sin embargo, cuando la edad va aumentando, es decir, a los 35 años, 40 años aproximadamente, ya vamos a ver un número menor de folículos. Si nosotros nos vamos alrededor de los 38 años, en lugar de estar produciendo 20, 22, 25 folículos habitualmente en cada ciclo ovárico, como se da en la edad de los 20, de los 22 años, 23 años, ¿sí? Ya para los 38 años, la cantidad de folículos seleccionados puede disminuir drásticamente hasta dejar 8 folículos, por ejemplo, y la calidad de estos folículos disminuye también de manera significativa. Entonces, claro que puede ser un factor de riesgo la edad materna porque tenemos una mayor probabilidad de que se desarrollen errores en el desarrollo precisamente del ovocito. Si hay errores en el ovocito, pues claro que esto puede acarrear eh, eh, alguna malformación o alguna anomalía cromosómica como tal. ¿Qué otras cuestiones tenemos aquí? Bueno, los factores de riesgo también implican a factores ambientales, por ejemplo, metales pesados que podemos encontrar en el medio ambiente o que, por ejemplo, vivimos cerca de una zona donde hacen minería, se filtran hacia los mantos acuíferos estos metales pesados, llegan al agua donde las personas consumen o tienen contacto o simplemente de manera ambiental, en la tierra, incluso a veces por las corrientes de aire, llegan estos metales pesados, se van acumulando en el organismo y entonces metales, por ejemplo, como el plomo, el cadmio, obviamente el mercurio, ¿sí? Que no es propio de una extracción como tal, pero el mercurio pueden causar anormalidades cromosómicas porque son estos detonantes precisamente de que ocurran los errores.
Y finalmente, los antecedentes familiares, que no son menos importantes, y muchas veces la carga genética es muy importante, porque a partir de ello es que nosotros vamos a poder entender y definir precisamente cuál puede ser la causa. A lo mejor es un problema que viene por generaciones en la misma familia, y entonces ahí es donde nosotros lo podemos observar. Bien, en relación a esto último, precisamente, es que se pueden establecer las alteraciones mendelianas. Ya les mencionaba yo previamente que para entender las alteraciones mendelianas, basta con entender cómo se da esa transmisión hereditaria por parte de los progenitores a la descendencia, a los hijos, de tales características. Si pensamos, por ejemplo, en un color de ojos, ¿sí? En un tipo de cabello, en color de piel, todo esto que son características fenotípicas, que son físicas y que las podemos observar, viene dado de manera hereditaria por los padres. Imaginemos esto tal cual con una enfermedad hereditaria. En lugar de hablar de la transmisión del gen o la instrucción que dice que el pequeño va a tener ojos de color verde, pues entonces pensemos en la transmisión del gen incorrecto por parte del padre, de la madre o de ambos, de que el niño va a tener una deficiencia en la producción de deshidrogenasa láctica. Y con eso es más que suficiente para generar un proceso metabólicamente inadecuado. Entonces, son las cuestiones que nosotros tenemos que comprender y analizar en este sentido. Veámoslo precisamente cómo funciona, ¿sí? Cómo se da esta genética mendeliana con estos alelos, ¿sí? Dominantes, estos alelos recesivos, para una característica que es muy sencilla de comprender, como pueden ser el color de ojos, ¿sí? En este caso hablamos de un alelo dominante o de una instrucción dominante para el color de ojos café y de una instrucción o un alelo dominante para, recesiva para el color de ojos azules. Entonces, esto nos está diciendo y estamos hablando precisamente de que existe una probabilidad mayor en este caso de que se transmita, si es que ambos progenitores tienen estas características de gen dominante café, alelo dominante café y alelo recesivo azul, pues tendremos esa característica con una mayor probabilidad hacia el alelo de color café. ¿Por qué? Bueno, pues aquí lo podemos observar precisamente cómo nosotros vamos a ver en esta cruza, en los cuadros de Punnett, esas probabilidades, ¿sí? ¿Cuáles son las probabilidades de que un embrión o de que el bebé nazca con los ojos cafés? En este caso específicamente, pues son de 3 posibilidades o del 75% de las posibilidades o de las probabilidades que existen en un mismo embarazo, ¿sí? Cuando hablamos de estas probabilidades se habla por embarazo, por episodio. No quiere decir que tengo que tener 4 hijos para que uno de ellos nazca con ojos azules. No necesariamente. Todos pueden nacer con ojos de color café, porque es la mayor probabilidad, o aunque sea una probabilidad menor, pero pueden nacer con ojos azules. Y entonces, al hablar de enfermedades hereditarias bajo el concepto de la genética mendeliana, pues entonces de esta misma manera es que se traducen o se transfieren estos cromosomas con esos daños en los genes y por eso se expresan, ¿sí? Bueno, y entonces podemos hablar nosotros de algunos conceptos mendelianos antes de entender precisamente cuáles son las anormalidades mendelianas, pues podemos ver aquí algunos conceptos mendelianos como qué es un alelo, qué significa que sean homocigotos o heterocigotos, qué significa que sea autosómico dominante o autosómico recesivo, y qué es el locus, que prácticamente pues es el sitio donde vamos a localizar precisamente a este gen. Algo importante a señalar es que en este tipo de características, pues nosotros vamos a poder encontrar ciertas pautas que me ayuden a comprender todos estos procesos que se están llevando a cabo y por qué se están llevando a cabo. Si yo hablo de un individuo homocigoto, pues entonces hablaremos de un individuo que expresa en ambos alelos, ¿sí?, la misma instrucción. Por ejemplo,
que en este caso es un individuo homocigoto que tiene una deficiencia para la producción de una exoquinasa, y esto viene dado porque ambos padres tenían un alelo heterocigoto, el cual le brindaron, y entonces se dio esta característica como tal. ¿De acuerdo? Bien, y entonces hablar precisamente de las anormalidades mendelianas nos permite entender que habrá enfermedades autosómicas dominantes, autosómicas recesivas, es decir, que estén ahí esperando el momento para poder expresarse, o bien llegar a una descendencia adecuada donde se puedan expresar totalmente, y enfermedades ligadas al sexo, que son aquellas autosómicas o recesivas como tal. Y bueno, en este caso, ¿cuáles son estos ejemplos o cuáles son algunas de las enfermedades autosómicas dominantes que podemos nosotros observar? Pues, por ejemplo, la acondroplasia, ¿sí? Es una enfermedad autosómica dominante, es decir, cuando las personas nacen con esta condición, pues esto viene heredado, esto viene dado precisamente por una herencia como tal. Enfermedades de tipo Charcot-Marie-Tooth, enfermedad de Huntington, algunos tipos de hemocromatosis, neurofibromatosis, algunos tipos de osteogénesis imperfecta y algunos tipos de retinosis pigmentaria y síndrome de Marfan, que también hay que mencionarlo. No necesariamente van a ser autosómicas dominantes, pueden ser autosómicas recesivas, o incluso algunas de ellas tienen una carga genética ligada al sexo como tal. Y estas son algunas imágenes que nos hablan precisamente de estas enfermedades que les comentaba hace un momento: la acondroplasia, el síndrome de Charcot-Marie-Tooth, Huntington, el síndrome de Marfan, la neurofibromatosis y la hemocromatosis como tal. Ahora, las enfermedades autosómicas recesivas son aquellas, por ejemplo, de tipo Charcot-Marie-Tooth, y que en este caso la herencia autosómica recesiva se va a dar cuando el alelo alterado precisamente tiene esa característica de ser recesivo, de estar como oculto, digamos, sobre el normal, por lo que una sola copia de este alelo pues no expresa la enfermedad. Necesitamos que sean los dos cromosomas o los dos pares que están en el cromosoma los que permitan expresar la instrucción como tal. Se pueden observar otras enfermedades como la fenilcetonuria, que puede ser clínicamente importante porque puede generar una acumulación inadecuada de los productos de la fenilalanina, y que entonces en este caso pues van a ser importantes porque pueden generar cuadros de convulsiones o cuadros clínicos neurológicos importantes. Algunos casos de fibrosis quística, hemocromatosis y osteogénesis imperfecta, retinosis pigmentaria y talasemias. Y aquí vemos precisamente el cuadro clínico de la fenilcetonuria con estas fases tónicas y clónicas de estos procesos de convulsiones como tal. La fenilcetonuria, hay que decirlo, es una afección poco frecuente en la que un bebé nace sin esta capacidad de descomponer de manera adecuada la fenilalanina, y esto es porque carecen de la enzima que la degrada como tal, que la transforma, y es necesario que que estos aminoácidos de la fenilalanina, o que el aminoácido como tal esencial de la fenilalanina, pues se descomponga. Eso se requiere, pero no pasa de esa manera. Entonces, pues, como no existe la enzima, o existe en una muy baja proporción, se acumula la fenilalanina en diferentes tipos de producto en el organismo, y esto puede dañar precisamente el sistema nervioso central y ocasionar un daño cerebral. Podemos ver también las talasemias, que son enfermedades a nivel sanguíneo en la que existe una disminución de la síntesis de una o más cadenas de hemoglobina, ¿sí? Y que en este caso, recordar, la hemoglobina es una sustancia o un compuesto que va a estar en los glóbulos rojos, en los eritrocitos, y va a permitir o va a favorecer el transporte adecuado del oxígeno hacia todo el organismo. Vemos precisamente aquí cómo se presenta este cuadro de talasemia, y la característica pues es que pareciera que los eritrocitos
se ven con un centro y en realidad un centro de color y en realidad los eritrocitos deben de verse un poco más o menos como este que tenemos aquí, como una pequeña donita sin el centro, pues ahí está el oxígeno como tal. ¿Qué más podemos ver? Bueno, la osteogénesis imperfecta, que en este caso es un trastorno en la cual pues los huesos se van a denominar huesos frágiles, ¿sí? O huesos débiles y que tienden a tomar este tipo de estructuras como dobladas, como tal, o se fracturan muy fácilmente, incluso a veces sin una razón aparente puede haber una fractura y va a depender muchísimo, cada individuo va a ser diferente porque de acuerdo a sus hábitos, a su grado de afección precisamente de la osteogénesis imperfecta, es que nosotros vamos a poder ver en algunos individuos que apenas tienen algunas fracturas como tal y en otros que tienen cientos de ellas, ¿sí? En todo el recorrido de su vida y pues obviamente que esto puede ser bastante complejo para el tratamiento también. Y bueno, finalmente la parte de la retinosis pigmentaria, que es un grupo de problemas oculares que afectan a la retina y la forma en la cual percibimos el entorno como tal, y esta condición va a cambiar el cómo la retina responde a la luz y genera entonces la dificultad de esta visión como tal. Bien, y las enfermedades ligadas al sexo, pues son aquellas, como ya lo decíamos, que provienen precisamente de un progenitor. El progenitor, ya sea la madre, perdón, o el padre, tienen el gen incorrecto, tienen el gen anormal, ¿sí? O mutado, con deleción, con translocación, con inserción, con duplicación, etcétera, ¿sí? Y lo transmiten a la descendencia, ¿sí? Lo transmiten a los hijos. En este caso, se puede dar cuando el alelo alterado es dominante sobre el normal y basta solamente con una copia para que se exprese la enfermedad. Normalmente, cuando hablamos de enfermedades ligadas al sexo, pues hablamos de que el gen se encuentra ligado precisamente al cromosoma X, y entender que el cromosoma X pues es el último par, ¿sí? Tanto el X como el Y, tanto para hombres en el caso del XY como para mujeres en el XX, ¿sí? Y normalmente se da cuando, con más frecuencia, las mujeres pueden heredar el alelo mutado, precisamente, tanto de un padre como de una madre que estén afectados, y que la madre en este caso tiene una probabilidad mayor de transmitir el gen alterado con un descendiente, con un hijo, y de que digamos, esta siguiente generación pueda tener precisamente el alelo mutado y desarrollar la enfermedad dominante que está ligada a este cromosoma. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. En este caso hablamos de las distrofias de Duchenne y Becker, que si bien no hay una pauta establecida como tal de estas distrofias, no existe una causa demostrada al 100%, se cree que hay una relación precisamente con este tipo de enfermedades y que están relacionadas a este tipo de padecimientos como tal. La hemofilia y algunos tipos de retinosis pigmentaria también pueden ser ligados al sexo. Y bueno, finalmente las enfermedades mitocondriales, que en este caso, estas enfermedades mitocondriales van a ser muy particulares porque estas provienen precisamente del ADN que se encuentra en la mitocondria. Hay que recordar que la mitocondria proviene, o hay una teoría de la endobiogénesis que dice que la mitocondria antes era una especie de arquea de bacteria que entró en otras células, se adaptó y empezó a generar la energía, y que a partir de ello pues surgen las mitocondrias como tal. Entonces aquí el problema es que lo que se transmite es el material genético de las mitocondrias. No siempre vamos a poder observar este tipo de casos y generalmente quien está transmitiendo esta enfermedad es la madre hacia la descendencia. Una de las grandes desventajas, digamos, es que toda la descendencia tiene la probabilidad de desarrollar la enfermedad como tal, por una cuestión, digamos, o un defecto mitocondrial, ¿sí? Entonces, en este caso, pues como se hereda, no se está heredando, o bueno, se está heredando el material genético, sí, los cromosomas, pero además se están heredando las mitocondrias y en grandes cantidades por cada célula se hereda la misma información. Entonces,
todos los hijos o todas las hijas de esta persona se verán afectadas precisamente con esta enfermedad o con esta mutación y en el caso, por ejemplo, del hombre como tal, que sea una persona normal, ¿sí? No va a poder transmitir esto. Y bueno, estos son algunos de los síndromes, perdón, que podemos ver relacionados a las enfermedades mitocondriales, como el síndrome de Kerner-Zaire, el síndrome de Lake, el síndrome de epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas, por su nombre en inglés, MERV, y el síndrome miopatía, encefalopatía, acidosis láctica y enfermedades asociadas a las apoplejías, que es el síndrome de MELAS. Y aquí están algunas imágenes precisamente de cómo se observan algunos de estos pacientes, ¿sí? Características, nuevamente, características físicas, fisiológicas, fenotípicas, muy particulares en este caso con este tipo de enfermedades. Por ejemplo, el síndrome de MELAS, que es donde vemos a estos tres pacientitos aquí en la fotografía, pues es una miopatía mitocondrial multisistémica que es muy frecuente que se dé la transmisión por caso de la madre, que en este caso es hasta en el 80% de los casos, y se debe a una mutación, perdón, a nivel del ADN mitocondrial en el gen MTTL1 y que condiciona la función y la disfunción de la cadena respiratoria, ¿sí? Recordemos que la cadena respiratoria pues es esta serie de pasos en la cuales producimos energía, donde producimos el ATP como tal. Y bueno, se ven reflejados sobre todo a nivel de sistema nervioso central, corazón, riñones, ¿sí? Ahí se ven principalmente los daños. En el síndrome de Kearns-Zaire se caracteriza por disfunciones multiorgánicas que clásicamente se desarrolla antes de los 20 años de edad y en este caso pues podemos ver aspectos clínicos con una triada clínica llamada de oftalmoplejía externa, retinopatía pigmentaria y bloqueos de la conducción cardíaca. Bien, y bueno, pues existen estos otros síndromes que ya lo mencionábamos aquí, que en este caso, pues bueno, pueden estar de manera muy asociados a estos procesos que decíamos. Bueno, y en esta parte precisamente de las alteraciones genéticas establecidas prácticamente por cuestión genética, sin factores externos, pues también podremos ver las mutaciones de novo, que esto se da cuando se da una transcripción correcta, ¿sí? Perdón, una duplicación correcta del material genético, pero al momento de hacer la transcripción o de estar leyendo el mensaje hay un problema y entonces se muta el gen precisamente y vean aquí, ese gen mutado se vuelve un gen dominante y entonces esto implica que ese individuo pues no tiene antecedentes tal vez heredofamiliares de esto, pero algo pasó ahí en ese control que falló y a partir de ello se dan este tipo de anormalidades como tal, ¿sí? Algunos ejemplos pues son estos que tenemos aquí, que nos suenan un poquito porque son de los primeros que veíamos en estas alteraciones y que también tienen su origen con mutaciones de novo como tal. Estas alteraciones de novo son alteraciones que aparecen por primera vez en una familia, es decir, ni los padres ni los abuelos tuvieron esta alteración genética y es el resultado precisamente de una mutación nueva en una célula germinal o en el cigoto, ¿sí? Cuando se da un caso esporádico de una enfermedad genética hereditaria, pues es difícil determinar el patrón de herencia y podría tratarse precisamente de una enfermedad recesiva, siendo ambos progenitores portadores, pero que no estén afectados por esta enfermedad, ¿sí? O bien tratarse de una mutación de novo, y bueno, pues una vez que aparece esta mutación, pues si la persona tiene descendencia, pues entonces habrá una posibilidad incrementada de que esta mutación se transmita a las siguientes generaciones como tal. Muy bien, y pues finalmente entender precisamente cómo se establecen las alteraciones multifactoriales. Como ya lo mencionaba previamente, estas alteraciones multifactoriales van a ser alteraciones en las que estén participando varios factores alrededor o varios aspectos alrededor de esto.
Son alteraciones que no siguen la genética mendeliana, es decir, no son transmisibles de manera directa por herencia y que en este caso son causadas por factores ambientales, por varias lesiones genéticas que actúan de manera conjunta. También podemos hablar que la mayoría de estas malformaciones congénitas aisladas presentan este tipo de etiología y que existe generalmente una dificultad para indicar la probabilidad de recurrencia en la familia y que además esto va a depender del grado de parentesco con el individuo afectado, ¿sí? La incidencia de la anomalía en la población y el número de afectados y la gravedad de la anomalía. Se va a dar una expresión de herencia multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está provocada por muchos factores, generalmente factores tanto genéticos como factores ambientales y que estos se combinen precisamente con estos genes y produzcan el rasgo o el trastorno como tal. Frecuentemente, pues uno de los sexos suele estar más afectado que el otro en relación precisamente a estos rasgos multifactoriales. Bueno, y algunas enfermedades que se consideran enfermedades multifactoriales son la hipertensión, la corionopatía, la diabetes mellitus, el cáncer, el paladar hendido, artritis y algunos defectos en el tubo neuronal. Y aquí lo que tenemos que hacer hincapié es en entender que puede haber factores ambientales, por ejemplo, el tener cáncer de pulmón, porque yo soy un fumador, ¿sí? Pero aparte tuve un familiar, como un padre o un abuelo, que tuvo cáncer de pulmón en algún momento, pero que no era fumador, pues tengo un riesgo elevado y lo único que estoy haciendo es aumentar el factor de riesgo al estar en contacto directo, indirecto, o estar generando yo este ambiente, el cual no sea propicio para frenar esto, sino incluso para estimularlo. O factores genéticos, por ejemplo, como en el caso del cáncer de mama, que se activa un gen, el gen BRCA1, que es un gen relacionado precisamente a esto y que tiene una carga más genética. Sí, probablemente en cuestión ambiental, pues sí vemos algún estímulo, pero la carga más pesada como tal, pues es la carga genética específicamente a este nivel. Muy bien. Pues bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Estas han sido algunas de las anomalías congénitas que podemos hablar, algunas de las alteraciones que podemos hablar. Seguiremos hablando un poco más de esto en la siguiente sesión. Veremos algunos síndromes precisamente que ocurren y algunas de las enfermedades mitocondriales más importantes. Y pues bueno, espero que les haya sido de utilidad el video. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.